Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido nuevamente a este su programa Vida en Victoria. El día de hoy estaremos hablando el tema El mayordomo fiel, basado en Mateo 24, el cual vamos a indagar en el versículo 45, donde habla: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Para poder desarrollar este tema me acompaña el pastor Rubén Rivera, a quien nuevamente le doy la cordial bienvenida a este su programa Vida en Victoria. Muchas gracias, hermana Damaris. Pues estamos acá bendecidos, contentos de poder compartir con esta audiencia, ¿verdad?, que nos sintoniza fielmente, y que podamos poderlos edificar en esta mañana, y le damos gracias a Dios por este privilegio. Bendiciones. Así es. Cuando hablamos de el mayordomo, estamos hablando de un siervo, de un servidor, de un administrador, de un trabajador. Claro. ¿O de qué estamos hablando, pastor? Sí, es lo que usted dijo, de un administrador, un trabajador, pero sobre todo a alguien que le dieron confianza. Una persona que no es de doble ánimo, sino que es una persona fiel, como dice aquí la palabra. En esta versión dice: ¿quién es pues el siervo fiel? Entonces, pues la fidelidad se prueba muchas veces en las actitudes, en la forma de hablar, pero más se prueba cuando no está el dueño de la casa, cuando no está el encargado, ¿verdad? Entonces ahí se ve más la fidelidad de la persona, porque por la confianza que se le ha dado, se le han delegado bienes, se le han delegado personas. En este caso diríamos, se le ha delegado doctrina para poder impartirla. Entonces la prueba de fidelidad es bien sespecial, porque no es lo que el siervo fiel va a reportar, sino que más allá es las personas que están alrededor de él son los que lo van a reportar a él, ¿verdad? Porque el dueño de la casa no le va a preguntar directamente al siervo, sino que le va a preguntar a los que estuvieron con él, ¿verdad? Cómo se comportó, qué hizo, qué no hizo, y sobre eso él va a empezar a pedir cuentas. Pero cuando lo enfocamos a la luz de la palabra y vemos en Mateo capítulo 25 versículo 15, dice: y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí es una parábola, ¿verdad?, que nos está hablando. Claro que sí, pero dice antes en el 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que fue a emprender un viaje. Entonces el Señor está comparando, está dando de una vez el paralelismo. Este es el reino de los cielos, pero Él a través de parábolas nos quiso hacer entender a nuestro nivel, ¿verdad?, de entendimiento, cómo era que se administraba el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor dice que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno, dice, conforme a su capacidad, y se fue de viaje, tranquilo. Él se fue de viaje confiando en que sus delegaciones lo iban a cumplir fielmente, ¿verdad? Uno le dio 5. ¿Por qué le dio 5 a este? Porque tenía más capacidad. Ahora, ¿en dónde se ve la capacidad? La capacidad se va a ver en el tiempo. El siervo, el dueño, mejor dicho, conocía a los siervos y dice: este sí es capaz para esto, este es capaz para lo otro. Entonces, acá en la tierra, Dios da así los niveles de dones, ¿verdad?, para que uno los pueda administrar según la capacidad. Yo creo que lo más importante de los siervos de Dios es que conozcan qué capacidad tienen. Alguien decía: mira, no hagas más allá de lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengas gran capacidad para poder realizarlo. Incluso dice la Biblia que cuando uno edifica una torre, primero tiene que sentarse y calcular si la puede terminar, no sea que no terminándola padezca gran vergüenza. Entonces uno debe considerarse a sí mismo qué capacidades tiene y poder realizar lo que Dios le dio. Dios no es injusto. Dios da la justa medida a los que Él considera
que pueden sacar adelante dicha delegación. Por eso, pero lo primero que vio es siervo fiel. O sea, fiel es que va a hacer un trazo, como hablábamos la otra vez, de, por ejemplo, cuando hacen el trazo de una, cuando van a sembrar, ¿verdad? Hacen un barbecho, que salga recto. Eso es fidelidad, que salga tal y como fue delegada la delegación, para la redundancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca Dios, fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo que Él sembró en el hombre, Él lo desea cosechar, por eso fue la delegación. Entonces vamos a ver más adelante que delegaciones hubieron de parte de Dios hacia ciertos personajes en la Biblia. Unos cumplieron y otros no cumplieron, lamentablemente. Sí, cuando se ve también de un mayordomo o un administrador, tiene que reunir ciertas características. Usted mencionaba la fidelidad, pero también en ello va acompañado de sabiduría, y sabiduría de lo alto. Por supuesto, yo creo que es bien importante, por eso a Moisés que lo vemos en una, dice que fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice la Biblia. Y es que fíjense que Moisés había sido educado en Egipto, ¿verdad? Una persona muy docta, muy especial, muy inteligente, por cierto. Fue educado como el hijo de la hija de Faraón. Le enseñaron costumbres. De hecho, Egipto era la corona de conocimiento de ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pero Dios ya lo había apartado a él desde el vientre de su madre para que fuera el que rescatara a Israel. Pero al momento de edificar el tabernáculo donde Dios habitaría y donde Dios hablaría con el hombre, Dios le dijo: sube al monte y ahí te mostraré, le dijo, ahí te voy a mostrar el modelo de tabernáculo que quiero. Entonces a Moisés, a pesar de toda la sabiduría que tenía, no tenía la sabiduría divina y tuvo que subir al monte de Dios. Ahí Dios le reveló cómo debía edificar el tabernáculo. Entonces, cuando ya Moisés descendió del monte, ya traía los planos en su mente, en su corazón. No sé si los dibujé, no sé cómo vería, pero tuvo que contratar, además de eso, a dos sabios, a dos personas doctas en el asunto de la construcción, a Oliab, que eran entendidos en las artes, dice. Entonces Moisés les dijo: miren, el Señor así lo quiere, y le dio todos los puntos. Moisés podía construirlo como le habían enseñado en Egipto, pero no. Moisés tuvo que tomar el ejemplo que Dios le dio y la sabiduría que él traía, el conocimiento que traía de Egipto, la habilidad en dirigir personal, la aplicó, pero tomó primeramente el modelo de Dios. O sea, como a Pablo también. Pablo fue perito, fue perito y arquitecto de la iglesia, pero tuvieron que quebrantarlo, tuvieron que revelarle los planes de cómo Dios quería edificar a su iglesia, porque Pablo lo podía hacer. Dice la Biblia que Pablo era fariseo de fariseos, celoso de la ley, creció a los pies de Gamaliel. O sea, él podía edificar una iglesia, pero Dios tuvo que quebrantarlo para poder revelar. Entonces vamos a lo que usted dice: tiene que ser fiel, pero tiene que tener sabiduría divina, porque también el hombre puede construir porque tiene naturaleza de Dios, pero cómo Dios quiere que se diseñe, cómo quiere Dios que se haga, eso solo se sabe cuando uno se somete y busca a Dios, y ahí Dios le revela cómo edificar lo que Él le ha delegado a uno. Cuando usted hablaba de las características que llevaba el tabernáculo que se le fue dada a Moisés, me vino a la memoria Noé, porque también Noé, un administrador fiel, le dieron también el lineamiento cómo construir el arca. Claro que sí. Y es que fíjese que Dios siempre, cuando va a delegar a alguien, lo llama aparte para que revelarle qué diseños quiere, cómo se quiere hacer, cómo se puede hacer, y ya los materiales también Él los provee. Entonces, por ejemplo, en estos casos que le cité de Moisés y de Pablo, ¿verdad? A los dos los tuvo que apartar a un lugar en solitario para poder revelarles, porque ellos bien pudieron haber dicho: Señor, no te preocupes, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, yo tengo diseño, para eso estudié, para eso yo puedo, para eso yo, todo eso. Pero a Dios no le interesaba eso, porque a Dios le interesaba su idea, su formato, su plan, para que todo saliera bien. Entonces, cuando el hombre mete las manos en los planes de Dios, ahí es donde empieza el caos, ¿verdad? Ahí es donde empieza el relajo, donde empieza el desorden. Dios había enviado su palabra y Dios la reveló, pero dice la Biblia que los fariseos agarraron los mandamientos de Dios
y los hicieron mandamientos de hombres. Ese fue el problema. Dios había dado bien la ley, Dios había dado los parámetros bíblicos para que la gente caminara en esa doctrina, pero vinieron ellos y empezaron a imponer, no, es que Dios dijo esto, pero nosotros vamos a hacer esto. Dios dijo esto, pero nosotros vamos. Entonces, cuando ya el hombre mete las manos en las edificaciones de Dios, es cuando todo empieza a salir mal. Cuando leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, que tenemos que tener esa característica de ser fiel. Quiero pedirle por favor que nos acompañe a nuestro segmento ¿Sabías que? Sin antes ir al segmento, usted puede seguirnos a través de Vida en Victoria Guatemala. Síganos, denos un like, ya regresamos. El libro de Esther. Una de las curiosidades bíblicas que tiene que ver con el libro de Esther es que en este libro no menciona en ninguna parte la palabra Dios, literalmente. 1189 capítulos. Aunque la cantidad puede variar según el tipo de Biblia de la que hablemos, se sabe que el texto sagrado del cristianismo que se usa tradicionalmente contiene unos 1189 capítulos, la mayoría de los cuales se encuentran repartidos en los libros del Antiguo Testamento. Pablo escribió 100 capítulos. De los 1189 capítulos que contiene la Biblia, 100 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. 430 años en Egipto. Según el libro de Éxodo, los hijos de Israel se vieron forzados a vivir en Egipto durante 430 años. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? Otra de las curiosidades de la Biblia es, sin duda, su extensión. Aunque pueda variar según la versión del texto sagrado, los expertos calculan que la Biblia contiene más de 3.500.000 letras y unas 700.000 palabras. Señor. De todas las palabras que contiene la Biblia, Señor es una de las más repetidas. De hecho, se puede encontrar unas 18.000 veces en el texto sagrado, lo que implica que ésta se puede encontrar, en promedio, unas 2 veces por cada 100 palabras. 600 carros tras el pueblo de Dios. Para perseguir al pueblo de Israel, el faraón se sirvió de unos 600 carros y carrozas. Agradecemos su permanencia en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema del mayordomo fiel. Cuando vamos a la palabra del Señor en Malaquías capítulo 1 versículo 6, nos menciona la palabra del Señor donde nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Palabra del Señor. Tremendo. Tremendo ese texto, porque dice que si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Entonces, una de las características principales de un siervo fiel es la honra. Porque alguien podría servir sin honrar, eso es más tremendo, o sea, servir por cumplir nada más, pero honrar es hacerlo en la voluntad perfecta. ¿Sabía usted, por ejemplo, Romanos 12:1 dice: para que podáis conocer la buena, la agradable y perfecta voluntad? O sea, uno puede tener, uno dice: yo quiero mi vehículo, le pueden dar cualquier vehículo, ese es bueno, tiene vehículo, pero si uno dice: mire, yo necesito un vehículo, pero que camine, ¿verdad? Que no gaste mucha gasolina, y le pueden dar un vehículo que camine y que no gaste mucha gasolina. Pero la perfecta voluntad es: yo quiero un vehículo que sea color azul, que tenga llantas anchas, que tenga motor 1800 por ahí o 1006, ¿verdad? Que no sea muy gastón y que sea cómodo adentro. Esa es la perfecta voluntad, ¿ya? O sea, yo quiero esto, pero que quiero que se haga así como a mí me gusta. Yo diría: bienaventurados los siervos de Dios que conocen la perfecta voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que hagamos un servicio de alabanza, muy bien, pero quiero que dirija a tal persona, que toque tal persona y que canten estos cantos.
Eso sería lo ideal. Entonces, cuando Dios dice, ¿dónde está mi honra? O sea, ¿en qué hemos fallado, Señor? Le dicen, Señor, ¿en qué hemos fallado? ¿Por qué te pones así? Porque no me honraron, no me conocieron, no vieron en mi secreto el deseo de mi corazón. Por eso David conoció el deseo del corazón de Dios y dice, David es conforme a mi corazón. Pero cuando uno ve a David, dice, bueno, David cometió adulterio, homicidio culposo, mató a Urías Eteo, se casó con la esposa. Uno diría, este David no merecía nada, hizo menos pecados Saúl que David. Pero dice que alguien conforme al corazón, porque David interpretó el corazón de Dios y lo honró conforme al deseo del corazón de Dios. Y Dios le dijo, este es mi dulce cantor, este es el quien me agrada. El postrer David, que fue el Señor Jesús, también conoció el corazón de Dios y dijo, en él se agrada mi alma, dijo Dios, en él tengo complacencia, a él óiganlo, porque el Señor conocía los deseos del Padre y lo podía realizar. Ahora, nosotros podríamos decir, pero eso es complicado, ¿cómo voy a conocer yo el deseo del Padre? Pero dice la Biblia que el espíritu del hombre conoce los secretos del hombre y el espíritu de Dios conoce lo más íntimo de Dios y nos lo puede revelar. O sea, algo que es bien importante es que el siervo sea fiel, pero que conozca a su Señor, que conozca los deseos de su Señor, que conozca el anhelo de su Señor para hacer la obra conforme a lo que su Señor quiere. Entonces, el problema de Israel era que cumplían. O sea, estaba bien, es bueno, pues cumplían, hacían los ritos, hacían las ceremonias, pero en una sección de la palabra dice, yo ya estoy hastiado, dice, yo estoy aburrido de sus holocaustos, dice, yo ya no quiero que estén derramando aceite, ya mi alma aborrece eso, dice la Biblia. Entonces viene David y agarró lo que el Señor había dado y lo empezó a interpretar. David interpretó lo que el Señor había declarado y dice, que el alzar mis manos sea como la ofrenda de la tarde, dice. Que el cordero que se ofrecía en tu altar sea yo ahora. Por eso Romanos 12 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces David tomó la interpretación de lo que Dios quería decir y Dios lo complació. Entonces ahora, en este tiempo, nosotros tenemos la bendición de que tenemos un Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayuda a interpretar el corazón de Dios y poder saciar el corazón de Dios, porque a Dios se le sacia adorándole, exaltándole. Pero ¿cómo? Es en espíritu y en verdad, según Juan 4, 23 al 24. Ahora, hermano, pero usted está hablando de adoración, alabanza. No, es que adoración es servicio. Adoración es prestar mi vida para que Dios la utilice y yo pueda obrar conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Alguien decía, ¿qué es más espiritual? Cuando te delegan, cuando tu autoridad te dice, mire, vaya a barrer allá, o cuando tú dices, bueno, tengo privilegio de alabanza. ¿Qué es más espiritual? ¿Ir a dirigir la alabanza o ir a barrer? Uno diría, bueno, es ir a dirigir alabanza. No. Lo más espiritual sería obedecer. Tu autoridad te dijo, ve a barrer. Y eso va a agradar a Dios. Amén. No sé si nos hicimos más bolas en esto, ¿verdad? No. Pero es que eso choca con nuestra alma. Sí. Porque nuestra alma quisiera adorar y quisiera alabar. Pero si la autoridad dice, no, ahorita le tengo que ir a cuidar carros. Bueno, sujétese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios hablando a través de los ministerios. Entonces se requiere que todo hombre de Dios sea hallado fiel, porque la fidelidad la van a probar, pero más van a probar la honra. Entonces, si pudiéramos pasar un cuestionario ahorita a los siervos fieles que nos están escuchando en esta hora del día, yo podría pasarle un test y la primera pregunta que le podría decir es usted diezmador? ¿Es ofrendante? ¿Honra usted a su pastor? ¿Alaba a Dios con todo su corazón? ¿Se consagra para Dios? ¿Cumple un privilegio nada más por cumplirlo o porque realmente está honrando a Dios? Y hay otras preguntas más, pero no me quiero llevar más tiempo en esto. Sí, vemos ¿verdad? Cómo el mayordomo reconoce su condición. Claro. Porque sí la reconoce, ¿verdad? Sujetándose también a lo que nuestro Señor nos marca en su palabra, ser fieles, tener un corazón lleno de amor, de servicio, porque para poder servir a los demás tenemos que tener ese amor, ¿verdad? De poder servirles a los demás hermanos. La característica más importante de un mayordomo se puede ver en José, Pastor Roy. Cómo él fue un servidor, y estando en la cárcel, ¿verdad? Estando en la cárcel, es que José fue probado en saber 4 niveles, creo yo, más o menos. Uno
fue probado en la cárcel. Yo no sé qué siervo de Dios en este tiempo quisiera que Dios le hiciera una delegación de eso, ¿verdad? Vaya y va a ser delegado para ir a administrar en Pavón. Qué horrible, mira, no, reprendo, renuncio, Señor me guarde. Pero Dios ahí probó a José en su fidelidad y dice que Dios estaba con él. Y Dios permitió la gracia, su gracia sobre José, de tal manera que el carcelero le daba las llaves y dice que José administraba los presos, les daba de comer y todas las cosas. Y Dios lo honró, porque José se preocupó por honrar a Dios. Entonces vemos que la honra es una siembra y es una cosecha. Mientras honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros delante de los hombres también. Luego Dios dijo, bueno, lo vio fiel. O sea, Dios lo probó y José fue hallado fiel. Bueno, lo vamos a pasar a otro nivel. Y llegó Potifar y lo compró. Y José, en la casa de Potifar, dice la Biblia que lo único que no le permitía a José era estar con la esposa de Potifar, ¿verdad? Porque solo, o sea, y todo lo demás era administrado por José. Solo la comida que se comía Potifar no podía tocar tampoco. Entonces Dios vio que José era buen administrador y lo podía respaldar más. José se mantuvo fiel incluso a la delegación humana, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Se mantuvo fiel y Dios lo honró cuando lo quisieron probar incluso con la mujer de Potifar, ¿verdad? Que era una señora así, mera tremenda. José se abstuvo y por eso se metió a problemas, lo volvieron a meter a la cárcel. Luego, después de haber pasado esa prueba, ¿verdad? Lo pasaron ya a nivel del faraón y José siguió demostrando su fidelidad hacia Dios. Había un hermano que a mí no mucho me agradaba su comentario, pero ahora veo que es muy cierto. Decía, yo no le soy fiel a mi esposa, decía. Y yo decía, ¿cómo así que no le soy? Sí, yo le soy fiel a Dios. Cuando yo soy fiel a Dios, soy fiel a mi esposa, soy fiel al que me contrató, soy fiel en las finanzas, soy fiel a todo. Entonces vemos en José que José era fiel a Dios y Dios lo honraba. Y esa fidelidad hacia Dios le permitía ser fiel a las delegaciones que le habían hecho. ¿Amén? Sí, vemos cómo la mayordomía que el Señor nos delega es ser responsables de poder administrar las cosas que Él nos da. Él nos ha dado esta bendita tierra que, gloria al Señor, tenemos vida y también a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa salvación de nuestra alma. Pero esta tierra que el Señor nos ha dado, muchas veces no sabemos cuidar de ella. La naturaleza, no sabemos cuidarla, y es ahí donde como siervos y buenos administradores podemos cuidar de todo lo que nos rodea, porque es una bendición lo que Dios nos ha dado. Claro que sí. Fíjese que Dios nos prueba a nosotros en lo poco, con lo poco y con lo ajeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué le quiere decir con eso? Que por ejemplo, nosotros ya no somos nuestros. O sea, ya nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que ser buenos administradores de nuestra misma vida, ¿verdad? Imagínense a alguien que sale a las 2 de la mañana en camiseta y está lloviendo y dice, no, es que yo sí aguanto. Es mal administrador de su cuerpo, ¿verdad? Porque ahí lo está afectando y lo va a enfermar seguramente y hasta se puede morir, ¿verdad? Entonces es un mal administrador de lo que Dios le dio. O aquellos, ¿verdad? Que les gusta la adrenalina así súper alta, que se van moto enduro y que no les importa, que manejan a 140, 120. Ellos son malos administradores. ¿Por qué? Porque la vida, como usted lo decía, es un regalo de Dios, es una confianza de parte de Dios para que la administremos, y nuestra vida es para el servicio de Dios siempre. Así es, y debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque la palabra del Señor lo dice, que somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto debemos de cuidarlo. Quiero pedirle nuevamente que nos acompañe a nuestro segmento Una ventana al mundo cristiano. Por favor, permanezca en su programa Vida en Victoria. Ya regresamos. Precisamente porque en este contexto de vida la tecnología busca mucho separar a los jóvenes, a los adolescentes, a los pequeños de Dios, se ha creado un frente para poder ayudar a acercar y aprovechar la tecnología precisamente para poder acercar a los más pequeños a Dios. Por eso conversamos ahorita con Antonio Hernández de Wilbur.
¿qué nos cuenta sobre este proyecto que está realizando esta empresa precisamente para aprovechar todos los recursos que existen, que ofrece la tecnología para acercar a los niños a la palabra de Dios? Antonio, un placer, gracias por estar con nosotros. Háblenos de este proyecto, ¿en qué consiste específicamente? ¿Qué tecnología es la que están aprovechando? Perfecto, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Wilbur es una compañía que nace hace 10 años. Tenemos experiencia acumulada increíble, pero entendimos, nosotros iniciamos atacando el ramo secular de la educación, mostrando que la tecnología es la herramienta que nos hace falta el día de hoy para que la juventud pueda entender perfectamente lo que se explica. Pero más allá de eso, entendimos que había un área demasiado desatendida y es justamente el sector cristiano para la expansión del reino. Y nos estamos dando a la tarea justamente de suministrar tecnología. Y cuando te hablo de suministrar tecnología, es cosas que tú puedes ver el día de hoy, como Smart Boards, por ejemplo, que los ves muy comúnmente, y adicionalmente tenemos Smart Tables, mesas interactivas, y de hecho nuestro ministerio acá en el sur de la Florida, esta iglesia es Vida Life Church, acá en Bellevue Pines, todas nuestras aulas están equipadas con tecnología de punta que le facilita al joven el día de hoy, que tiene una mentalidad muy diferente a la tuya y a la mía cuando éramos muchachos, y les da las herramientas necesarias para que ellos puedan entender el reino en su idioma el día de hoy. Entonces les damos todas esas herramientas. Ya para ellos no es algo habitual, ya es algo más bien nuevo. Y tú ves a esos jóvenes, nuestra iglesia es una iglesia de muchos jóvenes. Resulta muy oportuno porque las herramientas que hemos utilizado como cristianos hasta el momento han sido los libros, trabajos bien elaborados y bueno, la palabra de Dios escrita como tal, pero todo está avanzando. Ya estas generaciones ya casi no se sientan a leer un libro. Nosotros lo que hicimos fue crear las interfaces para que ellos pudieran, con lo que tienen, poder participar de manera interactiva en una conversación, en un conversatorio. Inclusive, muchas de nuestras unidades permiten que todo pueda hacerse de manera híbrida. Puede haber personas dentro de un meeting room, una sala de conferencias, porque esto no solamente lo aplicamos para escuelas, universidades, centros de adiestramiento. Tenemos más de 250 escuelas solamente en el sur de la Florida y muchos más arriba, pero donde ya han probado nuestra tecnología y día a día es más el interés que despierta, sobre todo en los jóvenes. Es donde nos enfocamos realmente. Ellos son el punto focal de nuestra compañía. Y la idea es seguir expandiendo para que esa tecnología, además de que siga creciendo, pueda seguir alcanzando a más jóvenes que puedan seguir aprovechando esto para acercarse más al Señor, acercarse más al conocimiento de la palabra de Dios. Antonio Hernández nos presentaba sobre el proyecto que está ofreciendo esta compañía Wilbur para poder acercar a los jóvenes a través de la tecnología. Antonio, muchas gracias. Siempre para servirles. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Vemos cuáles fueron son las características de un mayordomo fiel. También un mayordomo tiene principios, pastor, claro que sí, en las cuales nos debemos de regir, y esos principios vienen de parte de Dios nuestro Señor. Claro, fíjese que Dios no pone a un neófito en su obra porque sabe que puede caer en descrédito y en lazos del diablo, dice la Biblia. Entonces, Dios capacita, Dios enseña, y lo más tremendo es que Dios nos enseña a través de hombres que Él mismo ha escogido. Yo veo unas características aquí en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13, voy a leer algunas así rápidamente. Y dice: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispado, dice esta versión, buena obra desea. O sea, qué bueno que desees trabajar, qué lindo que desees, pero los requisitos son los siguientes. Ya estamos, digamos, estamos como en un trabajo sagrado en el reino de Dios, ¿ya? Donde también se necesitan cumplir con ciertos requisitos. Miremos uno, dice, el primer requisito es, en el versículo 2 dice, un obispo, o sea, un siervo de Dios, debe ser pues irreprochable. Una versión dice irreprensible. En otras palabras, que no sea digno de reprensión.
¿verdad? Un siervo que esté bien comportado, un siervo que tenga buena presentación. Número 2 dice, marido de una sola mujer, o sea, que no tenga doble hogar, que no sea de doble ánimo, en otras palabras, que no sea un adúltero, pues, por lo menos. Dice sobrio, o sea, que lo que esté haciendo lo piense bien antes de hablar, antes de decir ciertas cosas. Él que sea dueño de sí mismo, creo que dice una versión. Dice prudente de conducta, ¿verdad? Prudente en su conducta, o sea, que no ande haciendo locuras, pues, que sea prudente en su hablar. Una de las características de David era que era prudente en su hablar, o sea, piense antes de decir las cosas, ¿verdad? Piense si va a edificar o va a destruir. Otra cosa dice de conducta decorosa. En otras palabras, que no esté haciendo cosas fuera del lugar, ¿verdad? Pues imagínense que llegue en pantaloneta y tenis un día domingo de servicio. Eso no es decoroso, es un siervo de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos. Tal vez por su conducta poco decorosa puede hacer tropezar a un niño en el Señor y lo va a mandar al mundo. Esa factura se la van a pasar. Sigamos más adelante. Hospitalarios. En otras palabras, que sea afable, que le dé la bienvenida a la gente, que sea amable, que sea decoroso, ¿verdad? Dice también apto para enseñar. Y eso es bien importante. Yo siempre le he dicho a los hermanos, hermano, usted es diácono, ¿sí? ¿Por qué es diácono? O sea, usted es maestro de la palabra, sí, pero ¿por qué es maestro de la palabra? Usted es pastor, pero ¿por qué es pastor? Alguien puede decir, es que a mí me llamaron una vez y me dijeron que yo era pastor. Sí, pero tiene que tener fundamento en la palabra. ¿Por qué? Porque un día va a enseñar a otros acerca del llamamiento que usted tiene. Sigamos más adelante. Dice, apto para enseñar, no dado a la bebida. Qué tremendo. Aquí dice no dado a la bebida, pero la versión dirá no dado al mucho vino. Y aquí pues ya no se autoriza que estén tomando, ¿verdad? No es de ninguna manera, pero que no sea dado a la embriaguez. ¿Por qué? Por testimonio, porque mucha gente lo está viendo. No pendenciero, en otras palabras, que no sea violento, pues que le dicen una y devuelve 3, ¿verdad? Nada que ver, no puede ser eso, porque para querer poner orden va a sacar su carácter. Y eso no está bien. O bien, pendenciero es aquel que guarda un rencor en su corazón, ¿verdad? Le hicieron algo y dice, me la va a pagar. En la administración me la paga, ¿verdad? O voy a contar todos sus secretos al medio mundo. ¿Qué más? Dice, sino que sea amable, no contencioso, no avaricioso, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, dirá otra versión. Pero dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Porque dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Miren el versículo 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, ¿verdad? Que el Señor reprenda. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Imagínese usted que está delegado predicando, el hermanito tan lindo, y de repente entra un inconverso, ¿verdad? O alguien que lo conoció por su cuadra y le puede decir, mira, ¿y por qué estás predicando? Vos me debes dinero, ¿verdad? O te robaste tal y tal cosa. Ahí ya cayó en descrédito delante de toda la congregación, y el más afectado es el evangelio del Señor. Entonces, por eso es bien importante que el siervo de Dios sepa honrar, que sea fiel. Por eso dice la Biblia que cuando el dueño de la casa se va, él se debe quedar, dice, debe quedarse sobre su casa, ¿verdad? No perdiendo la delegación que le hicieron, pero con estos requisitos bien importantes. Y dice que diera de comer también a sus siervos. Quiere decir que él debe estar atento para atender la delegación que le hicieron. No que cuando salió el siervo, como se fue el pastor, ahí nos vemos, ¿verdad? Cuando él regrese, pues yo regreso también. Eso no es así. Eso no es así. Según la Biblia, eso es infidelidad. Amén. Sí, lo que se refiere también es a nuestro testimonio, ¿verdad, pastor? Por supuesto. Tenemos que dar un buen testimonio tanto afuera como adentro, porque muchas veces damos un buen testimonio adentro, afuera, en la casa como somos. Entonces, y es ahí donde nosotros debemos de cuidar, porque los que están con nosotros son los testigos de cómo es nuestro comportamiento. Ser mayordomo fiel, pues es una responsabilidad que nos han delegado nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Fíjese que más abajo estaba leyendo en el versículo 8, de la misma manera también los diáconos, dice,
deben ser dignos. O sea, una persona respetable. Pero mire más adelante, de una sola palabra dice, o sea, que tu decir sea así o no, ¿verdad? No de doble ánimo, o sea, hoy digo una cosa y mañana digo otra, lo más seguro es de saber quién, ¿verdad? Entonces eso no es así en un diácono. Dice, no dados al mucho vino, otra vez vuelve, pero en este tiempo se permitía el vino como una bebida tradicional, ¿verdad? Creo que había más vino que agua, pero bueno. Dice, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, o sea, no aprovechándose de la gente, ¿verdad? Por su posición ministerial. Mucha gente cree que estar cerca del pastor les da otro nivel ministerial de testimonio y eso no es así. Dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? Así que esos son algunos requisitos más. Nos sigue también hablando cómo que guarden el ministerio de la fe. Cuando se habla del ministerio de la fe es a través de la limpia conciencia que cada ser humano puede tener. Pero al hablar de los requisitos de la mayordomía, esto nos permite a nosotros serle fiel al Señor. Quiero pedirle que por favor nos acompañe nuevamente a Consejo de la Semana. Ya regresamos. Nunca debemos de olvidar que nos han puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida en nuestra mayordomía que el Señor nos ha delegado. Hemos examinado algunos versículos bíblicos relacionados con la mayordomía y hemos visto cómo se relaciona en el cuidado de todo lo que Dios nos ha permitido vivir en esta tierra y de igual manera en el cuidado de los talentos que se nos han delegado para poder administrar. Pastor, estamos leyendo la primera carta de Timoteo, donde están las ciertas características bien marcadas de cómo es un mayordomo. Claro. Y es que Pablo, como era el perito del arquitecto, tenía que delinear exactamente los parámetros específicos para la iglesia, ¿verdad? La iglesia
que se iba a formar, la que iba a ser gobernada por el Espíritu Santo, Dios delegó a este hombre. Dice que Pablo físicamente no representaba mayor autoridad, dice que era chiquito, que era calvito, que era narigón, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala. Pero sí, Dios le habló específicamente de características, o sea, le habló de autoridad. Romanos 13:1 dijo Pablo, ¿verdad? Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces Pablo sabía que Dios era el que ponía las autoridades y que Dios también las podía quitar. Entonces Dios le dijo, escribe esto, ¿verdad? Inspira esto, plásmalo en letras, para que cuando la iglesia nueva que esté viniendo la vea, ¿verdad?, pueda regirse bajo estos parámetros. Entonces, por ejemplo, en el versículo 10 leemos que también dice, estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Ahora, ¿cuál es esa prueba? ¿Quién va a hacer esa prueba? Y esa prueba la van a hacer los delegados, los encargados, los supervisores. Van a poner una prueba al diácono, a la persona que va a entrar en autoridad. ¿Por qué? Porque Dios siempre prueba sus delegaciones. Dios siempre lo hace así. Probó a Abraham, lo probó en Génesis 22, probó a Moisés también, probó a David, a todo el mundo Dios probó. ¿Por qué? Porque Dios no que quisiera asegurarse, sino que para que el mismo hombre pudiera asegurarse de que sí podía ser fiel a Dios. Y mire más adelante, uno de los lugares donde Dios prueba es en el versículo 12, dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa, sus hijos y sus propias casas. Entonces, uno de los lugares donde Dios prueba liderazgo, mucho liderazgo, es en su hogar. ¿Cómo está su hogar? Si su casa es una desordenada, está desordenado, entonces ¿cómo va a administrar la casa del Dios vivo? ¿Cómo lo va a administrar? Si él no sabe sujetar a sus hijos, si su mujer lo gobierna a él, ¿cómo va a ser él para recibir una autoridad de hombre en la casa? Pues, o sea, es un desorden horrible. Entonces, dice aquí, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una buena posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, el beneficio es demasiado como para delegárselo a alguien tan blando. Yo sé que nadie es perfecto, ¿verdad? Siempre habrán algunos bemoles por ahí en la vida, pero por lo menos que puedan pasar esa prueba. Ahora, los que van a delegar van a ver, van a revisar cómo es su comportamiento, cómo es, como lo que dijimos hace un momento, ¿verdad? Que fuera de buen testimonio con los de afuera, que sea prudente en su hablar, que sea afable, que sea hospitalario, que no sea de doble ánimo. Pero el versículo 15 me llama la atención, dice, pero en caso que me tarde, dijo Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, diría baluarte en otra versión. Entonces, Pablo se iba a retirar, se iban a separar de Timoteo en ese tiempo, pero le dio los parámetros. Entonces, Timoteo fue un siervo de Pablo también. Pablo le delegó a Timoteo esta iglesia para que él la administrara, pero le dio parámetros, le dio diques, le dio formas para que Timoteo no destruyera esto. Porque mire cómo describe Pablo a la iglesia. Es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, dice, columna y sostén de la verdad. Imagínense que la iglesia toda desordenada, ¿quién iba a creer en Cristo Jesús? ¿Quién iba a creer en la verdad? ¿Quién iba a escuchar a los predicadores? ¿Verdad? Entonces, Dios quería que el predicador, que el pastor, que el delegado ministerial tuviera algo que se llama solvencia. La solvencia es la credibilidad que tiene la persona cuando otros lo han revisado, otros lo han visto y han dicho si es buen testimonio, o sea, si está bien portado. Oigámoslo entonces, porque lo que diga esa persona que es solvente va a tener credibilidad, va a tener peso para también poder guiar a otros que están empezando en la vida del Señor. Así es, y es una bendición poder servir al Señor, claro que sí, con esa integridad que Él requiere. Usted mencionaba a David en segmentos anteriores, cómo él tenía esa integridad, esa relación con Dios, ¿verdad? Porque Dios amaba a David y David amaba a Dios, a Dios de los ejércitos. Y vemos cómo también nos habla en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese es el objetivo de este programa, ¿verdad? Que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la salvación, nos ha dado la libertad y nos ha dado talentos para poder desarrollarlos dentro del servicio del Señor. Claro. Porque si no, ¿cómo pudiésemos servir dentro de una congregación? No se puede. Y es que, mire, hay dones humanos también y hay dones espirituales, hay dones que Dios ha delegado. Entonces, dentro de los dones humanos, que también Romano lo menciona, ¿verdad? Dones de administración. El que administra, dice, con solicitud. El que preside con solicitud, dice la Biblia, ¿verdad? El que hace misericordia. Hay otros dones que pueden compararse con los humanos, ¿verdad? Donde la gente puede utilizar sus capacidades, ¿qué le digo yo? Humanas, para también poder desarrollarlas en la iglesia, porque eso es bien importante. Pero el parámetro principal es la palabra de Dios, cómo va a administrar lo que Dios le dio o en dónde lo pusieron para hacerlo bien. Y hay que recordar también que nosotros estamos administrando cosas eternas, y una de lo eterno son las almas, estamos administrando almas, ¿verdad? Y eso no tenemos que perder de vista, de que esas almas valen la sangre de Cristo, valen el sacrificio de Cristo, valen el esfuerzo de Dios. Y otra cosa bien importante, que hay mucha gente que va a ver. Dice, la Biblia habla en 1 Samuel que Dios ve el corazón, pero el hombre ve lo exterior. A veces nos ponemos demasiado en que Dios, no, es que Dios conoce mi corazón. Es que sí, pero es que hay gente de afuera que va a ver lo exterior. Imagínense de un evangélico que sea desordenado en sus finanzas, endeudado, que sea mentiroso, que sea mal hablado, y de repente lo ven en la iglesia. ¿Qué va a decir la persona, verdad? Mire, ¿cómo le voy a oír a este si este es peor que yo, verdad? No, ese es cristiano de la secreta. Cristiano de la secreta. Entonces, es tanto lo que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Nos ha dado talentos, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. A Dios siempre ha delegado. Ahora, una delegación de Dios es una confianza que Dios nos dio, y la delegación más grande que Dios nos dio es poder tener a su Hijo Jesucristo dentro de nuestro corazón y poder darlo a la gente que tiene hambre de Dios. Entonces, si imagínense que lo hacemos mal, nadie va a creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Al contrario, los vamos a ahuyentar. Y por esa razón tenemos que nosotros, como dice mi pastor, tenemos que portarnos bien, ¿verdad? No, y hay de aquel, dice su palabra, que haga caer a alguno de los pequeñitos, porque no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces, nuestro testimonio pues tiene que ser intacto. Como seres humanos pues también fallamos, pero Dios es fiel para perdonar y levantar y limpiar. Claro. Pastor, estamos por terminar ya nuestro programa. Verdaderamente hay mucho que hablar, ¿verdad? Y no nos alcanza el tiempo, pero el Señor requiere de nosotros un carácter firme, no de doble ánimo, y que podamos ser de bendición para aquella persona que lo necesita. Quiero agradecerle por haber sintonizado este programa, por haber invertido este tiempo en su programa Vida en Victoria. Pastor Rubén, muchas gracias. Amén. Por estar nuevamente en el programa Vida en Victoria. Vamos a orar por aquellas personas que están viendo en este momento, que no conocen del Señor. Usted necesita una oración. Por favor. Haz conmigo esta oración de reconciliación, de pedir perdón al Señor, ¿verdad? Si estás en pecado, de repente algún líder o alguien te hizo tropezar, ¿verdad? Hay uno que nunca ha fallado y es Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre podría fallar y no es una excusa, ¿verdad? Y bueno, sería de pedirte perdón en nombre de todo el liderazgo que en algún momento te ha fallado, pero prueba a Cristo Jesús. Él te ama y Él te quiere bendecir y no te da conforme a tus pecados. Pon tus ojos en Cristo Jesús, que Él es el que te puede salvar y cambiar tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú quieres recibir a Cristo, haz conmigo esta oración y luego estaremos orando por ti. Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón y que me hagas una nueva criatura. Cambia mi destino de tinieblas a tu luz. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy declaro que soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. Padre, bendice, Señor, a cada uno de las personas que en este momento nos están sintonizando. Ayúdalos, fortaléceles, Padre, para que puedan seguir caminando, obrando para ti, Señor. Y si en algún momento algún liderazgo ha fallado para con ellos, ha sido de mal testimonio, Padre, que haya suficiente amor en su corazón para poder perdonarlos y seguir adelante, oh Dios amado, porque tu palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Y te damos gracias por este tiempo que nos das para compartir tu palabra, oh Dios amado, que pueda haber virtud en esto que hablamos, para que sea edificación a todos los que nos escuchan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, síganos a través del programa Vida en Victoria Guatemala o contáctenos, le aparecen en su pantalla. Que el Señor le bendiga y le guarde, y hasta la próxima. Bendiciones. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.